Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo chévere? Sí, bueno, mi nombre es Omar Hauche, soy gerente aquí de PwC. Me acompaña, me acompaña Edwin Rico, socio aquí de PwC. Y vamos a hablarles de algo un poquito distinto a lo que quizás ustedes estarían acostumbrados a escuchar, ¿no? Vamos a hablar de cosas bastante novedosas. La idea de esto es relacionarlo con la realidad del mundo, con el futuro de lo que viene, y tal como la presentación de José Miguel y Alba, hablar de cosas que son más allá de lo que uno suele conocer, ¿no? Más allá de lo que uno está acostumbrado a conversar, más allá de lo que uno va a estar acostumbrado a ver, ¿no? La idea de esta presentación, por supuesto, es traer ejemplos muy relevantes del mundo de hoy en día. Vamos a estar hablando de compañías como PayPal, vamos a estar hablando de Apple y bueno, entre otras cosas. Lo realmente interesante de esto es, por alguna razón no pasa, estamos hablando de tecnología y me convierte en tecnología. Ajá. Este, Empezar a analizar la digitalización, qué está pasando con las barreras del mundo tradicional. Si nosotros agarramos a Apple como ejemplo, y nosotros vemos que está entre tecnología, medios, comunicaciones, está un poquito lejos del tema financiero, pero últimamente les digo hace 4 años, 5 años para acá, Apple ha estado incursionando con todos los temas de Apple Pay. Apple Pay es una forma de pago que ellos tienen, que ustedes pueden asociar a su celular, que te permite pagar o al reloj, que te permite pagar en cualquier local. Entonces, por ejemplo, si hay un punto activado con eso, yo voy con mi reloj, lo pongo, pagué y me fui. No hay ningún problema, ¿no? Pero más allá de eso, ellos tienen programas de recompensas basados en Apple Pay. Entonces, esos programas de recompensas hacen que cada vez que yo gaste plata, mediante Apple Pay, ellos me devuelvan un poquito. Eso me da incentivo a mí de yo gastar cada vez más con Apple Pay y de gastar porque, bueno, no sé, me compré 5 sándwiches, el sexto me sale gratis. ¿Qué importa? Pues al final los iba a gastar igual, entonces me sale mejor. Eso hace que tú gastes más, que tú empieces a usar más y que, más importante, uses más la plataforma. En ese uso de la plataforma, a su vez, tienes la tarjeta física, la tarjeta de crédito de ellos, ¿okay? Que hicieron en conjunto con un banco de allá. Y esa tarjeta física, adicionalmente, te da más beneficios cuando usas Apple Pay mediante esa tarjeta. Entonces, fíjense cómo empieza a engranar el ecosistema. No olvidemos y no lo perdamos de foco, y lo vamos a ver un poco más adelante. Apple es una empresa de tecnología principalmente. Y cuando ellos salieron, ellos salen con sus computadores. Entonces, todo el mundo conocía eran las Macs. Pero después los tipos sacan el iPod, que ya ahorita no existe, que para descansar el iPod, pero sacan el iPod. No, no, en serio, hace 2 semanas lo descontinuaron ya, literalmente. Este, Sacan el iPod se vuelve el producto más novedoso y cambia literalmente toda la industria musical del momento. Ya tú no tenés que comprar discos, tú comprabas una canción. Y eso que ahorita parece tan cotidiano de yo escuchar una canción en Apple Music o en Spotify o lo que sea, antes no existía. Y te permitió cambiar completo la industria. Después del iPod sacan el iPhone, que era un teléfono que tenía un iPod adentro. Entonces, casi que canibalizaron su propio mercado para llegar a otro producto en nombre de la innovación. Después sacan la iPad, que desdibuja la línea entre una tableta y una computadora y un nuevo dispositivo y cosas nuevas. Y después empiezan a sacar otra vez las computadoras nuevas. Y ahorita están migrando los servicios. ¿Qué es lo que queremos decirles con todo esto? Que las líneas de una empresa ahorita no son tan claras. Y Apple, que uno pensaría, y realmente es una empresa primordialmente de tecnología, incursiona en el tema financiero, con lo de las tarjetas que habíamos conversado, en los temas musicales y de entretenimiento, con los servicios de películas, con los servicios de música. Por allí hay un ejemplo interesantísimo también de PayPal. Sí, de hecho es así, y vemos entonces cómo esas fronteras se van desdibujando. Y PayPal es una empresa que quizás todos conocemos como servicios de pago. Es decir, yo puedo recibir pagos por ahí, hacer pagos a través de la plataforma. Pero lo interesante es que PayPal, que lo vemos allí metido como en una especie de frontera gris entre una empresa de servicio financiero, tecnología y comercio, porque en efecto tiene parte en cada uno de estos elementos. Cada vez más se está yendo hacia el mundo de la tecnología y entonces empieza a introducir modelos de análisis de riesgo y análisis de fraudes a través del uso de inteligencia artificial. Y adicionalmente, desde el año pasado es una empresa que está abierta al mundo blockchain y el mundo de las criptomonedas. Entonces vemos como poco a poco va aprobando en los diferentes países el uso de, por ejemplo, transacciones en Bitcoin entre sus usuarios. PayPal no es la única empresa que está allí. De hecho, Visa y Master, que la tenemos allí también en esa frontera, son empresas que están evaluando la forma de introducir blockchain dentro de lo que son sus procesos internos.
Y bancos tradicionales están buscando la forma también de cómo moverse hacia allá. Yo ahí también les tengo un ejemplo muy bueno. En Panamá estuve hace como 3 años aproximadamente y uno de los bancos de allá estaba evaluando el tema del uso de una wallet digital con un token apalancado en blockchain para sus clientes particulares. Entonces, de esa forma, no solamente se están desdibujando las fronteras, sino que las empresas de un sector tradicional que pudiese ser muy fuerte, y podemos decir, mira, empresas del sector retail, vemos cómo poco a poco van incursionando en servicios financieros, en servicios de tecnología, y realmente vamos a llegar al punto en que esas fronteras no van a ser tal como las conocemos en este momento. ¿Ok? Pero todo esto obedece a un proceso que conocemos como la transformación digital. ¿Ok? Un proceso que, si bien el término pudiese ser novedoso, ¿okay? Realmente no es un proceso nuevo, un proceso que nos está acompañando desde la década de los 60 y el proceso mediante el cual las empresas van adoptando el uso de tecnología dentro de sus procesos. ¿Okay? ¿Por qué la transformación digital? Bueno, básicamente, si nos ponemos muy teóricos, tenemos 3 leyes que nosotros denominamos leyes exponenciales que rigen lo que es la evolución tecnológica. Una primera ley llamada la ley de procesamiento o ley de Moore, una segunda ley que es la ley de Borer o ley de velocidad de la comunicación y por último la ley de Creeder, que es la ley de capacidad de almacenamiento. No me quiero poner técnico en esta presentación, pero básicamente las 3 leyes lo que nos dicen es que las capacidades o las velocidades de procesamiento, de comunicaciones y la capacidad de almacenamiento en disco se duplica cada año a 2 años. ¿Okay? Eso es un periodo en el cual yo puedo tener nuevos procesadores. De hecho, acaba Apple de anunciar el procesador M2. Tardó 2 años. ¿Y cuánto es la eficiencia por encima del M1? 18% de procesamiento de computadores, en video 35% con menos energía. Considerablemente menos energía. Entonces vemos en una evolución de 2 años, ¿okay? Como casi se está duplicando la capacidad de procesamiento, porque en términos porcentuales tú puedes decir un 20%, un 35%, pero realmente en experiencia de uso se pudiese decir que es casi el doble en experiencia. ¿Okay? Eso es lo que nos está causando lo que vemos aquí en la lámina. Déjame colocar aquí el laser pointer más fácil. Lo que vemos aquí en la lámina, ¿okay? Como una curva exponencial de evolución tecnológica. Si a eso le sumamos las tendencias actuales como el Internet de las Cosas, el blockchain, la inteligencia artificial, de la cual le vamos a hablar durante la presentación de hoy, pero también tenemos la ciberseguridad, el Big Data, la nube, el Internet de las Cosas, que son tendencias tecnológicas bien interesantes. Vemos cómo esa curva cada vez se va convirtiendo prácticamente en una vertical, ¿okay? Exponencial. Pero luego tenemos del otro lado el negocio. ¿Okay? El negocio con todas sus limitaciones. El negocio no tiene un presupuesto de tecnología lo suficientemente robusto como para perseguir esa curva. Adicional, tiene que priorizar inversiones en lo que realmente es el core de su negocio. Es decir, si soy un retail, yo tengo que realmente priorizar las inversiones en lo que me da ganancias a mí. Por lo tanto, yo nunca voy a poder estar a la par de esa evolución. Puedo ir avanzando, pero nunca voy a estar a la par de esa evolución tecnológica. Y entonces eso nos genera un gap entre la evolución de la tecnología y la evolución del negocio. Y dentro de ese gap, lo que hay es un caldo de cultivo para la innovación y para las startups. Todas estas empresas del nuevo milenio que nacen con una idea innovadora están naciendo precisamente en este gap, porque ven una diferencia entre lo que es el negocio tradicional y lo que la tecnología es capaz de hacer. Entonces, en esa diferencia nacen las empresas del nuevo milenio y más adelante le vamos a hablar también de esas empresas. ¿Okay? Lo interesante acá es que, bueno, desde PwC no solamente hablamos de tecnología, sino que hemos identificado 8 tecnologías que las hemos llamado esenciales y Omar les va a comentar un poco sobre ese tema. Perfecto. Las llamamos esenciales porque, como el nombre sugiere, son excesivamente importantes en el mundo que estamos viviendo hoy y en el mundo que vamos a vivir pronto. Y que, bueno, realmente nosotros siempre solíamos decir, no, que el futuro ya viene, no, el futuro ya estamos viviendo el futuro. No, y el que no esté en eso, estamos quedándonos atrás. El mundo está cambiando demasiado rápido y precisamente esos cambios obedecen e impulsan un montón de cambios, no solo a nivel de temas empresariales, sino a nivel de educación, a nivel de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí nosotros identificamos varios. Identificamos la inteligencia artificial, de la que vamos a hablar un poco más en detalle a continuación.
la realidad aumentada, la realidad virtual, que son las dos realidades donde uno superpone información en el tiempo en el mundo real, son la realidad real, valga la redundancia, o te inmiscuyes en una nueva cosa con unos lentes que te desaparecen completamente de lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, yo me pongo mis lentes y me voy para la Gran Sabana y ya no estoy aquí con ustedes. Blockchain, que vamos a desarrollar un poquito más adelante también, el Internet de las cosas. Por ejemplo, todos los sensores que están teniendo las casas inteligentes, los robots de limpieza, todo ese tipo de cosas son Internet, como el nombre sugiere, en cosas que te permiten darles más funcionalidad, tener mediciones que antes no podrías tener y que te permiten manejar la vida de otra forma, ¿no? En mi caso no les puedo decir cómo se nos simplificó la vida y compramos los robots inteligentes porque de verdad que son 8 o 9 horas menos de estar limpiando, pasando por esto y no lo estoy echando broma, estoy hablando totalmente en serio, ¿okay? Es una cosa fantástica. La impresión 3D, que todos sabemos lo que es una impresorita que te va haciendo un dispositivo físico a partir de un modelo digital. Y por supuesto la robótica, los drones. La robótica, cuando yo les digo robots, aquí todo el mundo se asusta, porque automáticamente pensamos en Ex Machina, la robotcita que nos va a venir a matar, etcétera. Sí, con robótica nos referimos a automatización de procesos robóticos. Es decir, yo tengo una cosa muy repetitiva y fastidiosa que tengo que hacer todos los días, yo la automatizo, ya me quito eso encima y me permite a mí pensar, que es lo que mejor hace el ser humano, ¿no? Y bueno, los drones son estos dispositivos que uno controla remotamente, generalmente vuelan, que te permiten tomar fotos, pero además de eso te permiten hacer análisis de sitios muy grandes, te permiten, con base en ese análisis, mejorar tu decisión. Entonces, fíjense que cuando conversamos de todo esto, tenemos una sola cosa en común para todos, que es que me dan información. Y esa información me permiten o procesarla, o manejarla de otra forma, o analizarla, o lo que sea, pero me dan información. Y es en esta información que vamos al nuevo cambio, al nuevo futuro de lo que nosotros tenemos. Entonces, para hablar quizás un poquito más en detalle de una de estas tecnologías, vamos a entrar a hablar sobre blockchain y, bueno, por supuesto, el ejemplo que todos más conocen, que es Bitcoin. Sí. Entonces, hablamos de Bitcoin o dinero sobre Internet y de hecho rescatamos una frase de Milton Friedman, quien fue premio Nobel de Economía, ¿okay? En 1996 él dijo, mira, la única cosa que falta, estamos hablando de una época donde ya había Internet, ¿okay? La única cosa que falta, pero que pronto se desarrollará, es un efectivo electrónico confiable, un método mediante el cual en el Internet yo pueda transferir fondos de A a B sin que A conozca a B o B conozca a A. Si nos paramos en ese año, básicamente lo que tenía, o sea, la banca electrónica no existía. ¿Okay? Hacer una transferencia bancaria implicaba bien sea o darle un cheque a la persona o ir a una agencia de banco para darle las instrucciones al de la agencia de que hiciera una transferencia de mi cuenta A a la cuenta B. Y básicamente siempre había conocimiento de quiénes eran. Realmente lo que faltaba era eso, o sea, que yo pude, y fíjense la fecha, 96, más de 10 años antes de que se creara Bitcoin. Llega Bitcoin, Satoshi Nakamoto, quien fue su creador, no sabemos si es una persona, si es un grupo de desarrolladores, quien es totalmente anónimo porque es un seudónimo como tal, y en 2008 publicó un paper llamado Bitcoin, una moneda electrónica peer-to-peer o para compartir entre pares, ¿ok? O de persona a persona. Él agarra en ese paper y define una tecnología. No le pone nombre. De hecho, en ese paper nunca van a escuchar, nunca van a leer blockchain. ¿Okay? Sí van a leer la palabra cadena y sí van a leer la palabra bloques. ¿Okay? Pero nunca estaban mezcladas como cadena de bloques o como blockchain. Ese nombre se le puso después. Pero esa tecnología que él definió revolucionó la forma como podemos nosotros intercambiar valor. ¿Cómo intercambiamos valor previo a blockchain? Bueno, nuevamente el banco, después con la invención de los home banking, pues podíamos agarrar y meternos en internet y decir, yo quiero transferir dinero de A a B, pero si no lo voy a hacer del mismo banco, entonces necesito una plataforma, un tercero de confianza que me haga la transferencia de banco a banco. Digamos, en el caso de Venezuela tenemos el Banco Central de Venezuela y la Cámara de Compensación Electrónica para que de un banco A pueda transferir fondos de un banco a un banco B. Pero si complico más el panorama y lo quiero hacer internacional, entonces necesito no solamente el banco A, sino el corresponsal del banco A, el corresponsal del banco B y el banco B para poder hacer esa transferencia de persona a persona.
blockchain cambia esto. Entonces, de este lado, pues lo que tenemos es básicamente cosas que fueron revolucionando el Internet, ¿okay? Los protocolos que fueron revolucionando la forma como nos comunicamos. ¿Okay? Y entonces, y este es un claro ejemplo. Aquí estamos en una modalidad híbrida. Tenemos a todos ustedes que están aquí en el auditorio, pero por este lado también tenemos un grupo importante de personas que están conectadas a la conferencia de Webex. Todo eso gracias a Internet. Internet revoluciona la forma como nos comunicamos, blockchain pasa a revolucionar la forma como intercambiamos valor. Y blockchain, pues por supuesto, tiene una serie de elementos esenciales, ¿ok? Elementos esenciales porque como tecnología define una forma muy particular en cómo descentralizar la confianza. Ya yo no necesito un banco, ¿okay? Ya yo no necesito un tercero de confianza para poder hacer una transacción, sino que yo aprovecho un mecanismo denominado consenso mediante el cual las partes se ponen de acuerdo en cómo va a operar la transacción. Digamos, Bitcoin establece su consenso a través de unos protocolos de seguridad, a través de un proceso llamado minería de criptomonedas y a través de escribir las transacciones en esa cadena de bloques. Todo eso es consenso. Y mientras las partes estén de acuerdo en que esa es la forma como vamos a operar, pues podemos participar en la red de Bitcoin. Entonces, al yo tener consenso entre las partes y que todos estemos de acuerdo en esa forma de operación, pues básicamente sacamos al tercero de confianza de la ecuación. Ya yo no necesito un banco y lo que estoy es colocando una tecnología que va a hacer esa función. Una tecnología que prácticamente opera por sí sola, una tecnología que garantiza la inviolabilidad de las transacciones que están allí y garantiza también la inmutabilidad de esas transacciones. Es decir, son transacciones que no se pueden modificar. Entonces, eso como tecnología es muy importante. Todos esos datos que están allí en la información, todos esos datos que están allí almacenados en la cadena de bloques se hacen con protocolos de seguridad muy robustos. ¿Okay? Y entonces, como tecnología, realmente lo que tengo es una base de datos donde yo puedo registrar transacciones con unas características de seguridad elevadas, ¿okay? Y que prácticamente opera por sí sola. Yo no necesito tener un tercero operando esa tecnología. Y eso, por supuesto, en la práctica lo que me da es una ventaja. Y es que el caso común de blockchain que conocemos son las criptomonedas, pero no es la única aplicación que tenemos para blockchain. Yo puedo aplicar blockchain en cualquier situación donde yo necesite verificar la propiedad de algo. ¿Ok? Y garantizar que la transferencia de propiedad se dé de forma segura. Por ejemplo, una notaría o un registro inmobiliario. O sea, yo pudiese agarrar y representar todos los inmuebles del país a través de una serie de tokens electrónicos, ¿okay? En una cadena de bloques, y cada vez que un propietario de ese token o de ese apartamento quiera venderlo, pues va a un registro electrónico y hace la transacción con el comprador, y lo que se hace es una transferencia de propiedad de ese token. Y esa transferencia de propiedad queda verificada en una cadena de bloques y queda registrada en esa cadena de bloques, y a partir de allí automaticé todos los registros del país. En cualquier punto donde yo necesite estandarizar, por ejemplo, registros sanitarios, ¿okay? Estamos hablando de, por ejemplo, los historiales médicos, ¿okay? Que son cosas muy particulares. Yo pudiese agarrar y decir, uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela con este tema es, no existe realmente una historia médica completa de la persona. Cada vez que vamos a una clínica, pues o cada vez que vamos a un hospital o a un médico particular, el médico nos hace una serie de preguntas, nos hace una evaluación, un diagnóstico, y eso queda reposando en los registros de ese médico. Pero cuando vamos a otro médico empezamos de cero. ¿Okay? Cuando la realidad debería de ser que yo deba tener un historial médico de por vida de todas las afecciones que me han ido diagnosticando para que eso sirva como referencia en el caso de tener que diagnosticar una enfermedad un poco más grave. Yo pudiese hacer eso fácilmente en una blockchain con la garantía de que cualquier diagnóstico o cualquier resultado de examen que yo vaya registrando en esa cadena no va a ser alterado en el tiempo. ¿Okay? Y con los modelos de seguridad suficientes para que yo, como dueño de esa información, le dé acceso de solo lectura a los médicos para que puedan ver cuáles son mis afecciones o cuáles han sido los resultados de mis exámenes de laboratorio de por vida, ¿okay? Para que hagan sus estudios. Y luego yo le pueda quitar el acceso para evitar, pues, filtración de datos. En todo lo que puede ser programas de lealtad y de recompensa, porque al yo analizar los patrones de las transacciones que han hecho las personas en sus compras o en sus búsquedas,
pues yo puedo establecer descuentos personalizados y hacer un marketing dirigido hacia esas personas. Y una aplicación muy particular, que todavía le tenemos miedo como sociedad, que es la de minimizar el fraude electoral. Pudiésemos fácilmente llevar todo lo que es el tema de voto electrónico a una cadena de bloques. Y de esa forma, pues, nos evitamos el grave riesgo de que se modifiquen los resultados, porque los votos van a estar allí registrados y no van a poder ser alterados. Por supuesto, vamos a tener que implementar una serie de controles adicionales, como por ejemplo el que no se pueda saber quién votó por quién. Pero como tecnología, la cadena de bloques ya me minimiza casi a cero el riesgo de que se manipulen los resultados finales de la elección. ¿Okay? Entonces, blockchain como tecnología lo está cambiando todo. ¿Okay? De hecho, Gartner estima que para el 2030 blockchain pudiese generar 3 billones al año en negocio. Estamos hablando de billones anglosajones. ¿Okay? En el caso venezolano serían trillones de dólares. ¿Okay? Y ya para el 2018, en una encuesta que realizó PwC llamada la Global Blockchain Survey, 84% de los ejecutivos a nivel mundial decían que tienen al menos una participación en proyectos de blockchain, es decir, al menos estaban evaluando qué aplicabilidad podía tener esa tecnología dentro de sus negocios. Y 15% ya tenía proyectos en vivo. Estamos hablando de 2018. ¿Okay? 84% también. 84%. Hace 4 años y ya 15% de los ejecutivos estaban reportando que tenían proyectos en vivo relacionados con blockchain. Entonces, bien particular estos resultados. ¿Por qué? Porque nosotros desde PwC estamos evaluando proyectos claves en los cuales se pueden participar y son proyectos claves en todo el mundo. Estamos hablando desde la administración de contratos financieros, el diseño de productos, la evaluación de estrategia, evaluaciones de seguridad, análisis de casos de uso, desarrollos de plataforma, desarrollos de API, auditorías, investigaciones, sistemas P2P, o sea, una serie de oportunidades que hay a nivel global, todas apalancadas en blockchain. De hecho, estamos hablando de más de 70 proyectos de envergadura que en este momento PwC está evaluando mediante la aplicación de blockchain en los negocios, más allá del uso de las criptomonedas, que es lo que normalmente nosotros estamos viendo. Entonces, nuestra invitación acá de que lo vean como una tecnología esencial es, no lo veamos como la criptomoneda, como el Bitcoin, el Ethereum, el Dash, que vamos a usar el día a día. No, veamos esto como una tecnología que tiene un impacto significativo en los negocios, una tecnología que puede cambiar la forma como se intercambia valor dentro de la organización y dentro de nuestro día a día. Por eso es que traemos esta tecnología en particular. Y más allá de eso, pues ahora le vamos a hablar de inteligencia artificial, que es una tecnología que se complementa muy fácilmente con blockchain y más adelante lo vamos a definir de esa forma. Pero para hablar de inteligencia artificial, los dejo con Omar. Muchas gracias. Ponte por aquí para que te vean mejor en la cámara. Recapitulando respecto a los ejemplos que está diciendo Edwin, yo hace como 2 o 3 años estuve en Canadá, en el 2019, hace 3 años, justamente conversando de todos estos temas de transformación digital y de qué estaba haciendo la firma allá en Canadá. Y ellos tienen un proyecto de blockchain bien interesante con una gente que era parte de las iniciativas de conservación mundial de animales en extinción, o sea, a punto de... Entonces era bien interesante porque ellos tenían una cadena de bloques en la que tenían los animales registrados y cada uno de esos animales fungía como una especie de token, como imagínense como una barajita. ¿Ok? Exactamente. Bueno, en ese momento no estaba de moda, pero bueno, ahorita sí. El punto es que yo podía intercambiarlos, podía hacer relaciones entre ellos, podía jugar con ellos y cada cosa que se hiciera con ellos estaba registrada en la cadena de bloques, como por supuesto costaba. Esas procedencias iban a la conservación de ese animal y una partecita de las procedencias quedaban para la empresa. Entonces, fíjense que parece una tontería, es un juego de cartas que estoy intercambiando con gente, pero que te puede ayudar a salvar una especie en vías de extinción. Y eso era hace 3 años en una empresa que nosotros estábamos asesorando. Entonces, fíjense todas las aplicaciones que esto tiene, ¿no? Y precisamente en este tipo de aplicaciones y en este tipo de tecnologías nos hacen ver el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Y una de las que probablemente más cambia el mundo en el que estamos viviendo es la inteligencia artificial. Muchos teóricos han dicho que el Internet, como cambió el mundo, se va a quedar corto respecto a cómo lo va a cambiar la inteligencia artificial. Y es que ya estamos empezando a ver estas cosas, ¿no? Para definirlo,
La inteligencia artificial no es más que la teoría y el desarrollo de sistemas computacionales que pueden exhibir inteligencia de tipo humano. Es decir, yo tengo un sistema en una computadora que va a exhibir algún tipo de inteligencia. Esta inteligencia puede ser más o menos robusta, más o menos compleja, ¿ok? Puede llegar hasta inferir cosas, hasta autocorregirse en caso de que tenga errores, o simplemente tomar decisiones muy básicas dependiendo del nivel que se requiera y cómo se implemente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, utiliza herramientas de distintos tipos. Por ejemplo, temas de reconocimiento facial, temas de reconocimiento auditivo y empieza a mezclar muchísimas disciplinas. No solo ingeniería, no solo matemática, sino agarra temas de filosofía, psicología, miren, economía, lingüística, optimización, probabilidad, o sea, desde lo más técnico que se les puede ocurrir hacia lo más de habilidades blandas que se les puede ocurrir. Porque si estamos hablando de algo que se supone que es una inteligencia, tiene que ser global. No puede ser algo específico de que, bueno, yo piso aquí y me hace aquí, porque eso no es inteligencia. Eso es una respuesta a un estímulo. Entonces, si yo voy a presionar aquí, no lo voy a apagar, fuera a apagar el proyector, eso no hay ningún tipo de inteligencia allí. ¿Dónde viene la inteligencia? En que cuando yo lo voy a intentar apagar, él decide que no se va a apagar porque yo estoy dando una charla. Y él asume que fue un error. ¿Sí me explico? Entonces, en ese tipo de capacidad de decisión, en ese tipo de información y de que cuando yo tengo cosas que me están dando, yo puedo tomarlas y sacar una respuesta compleja, es donde empezamos a ver cosas bien interesantes. Porque, como estábamos hablando, si estoy trabajando con muchas disciplinas, yo estoy trabajando con muchas cosas que desarrollan esas disciplinas. Por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural. Es decir, no como que yo voy a hablar cuando ustedes hablan con el asistente de Google en sus celulares o con Siri. Ustedes no tienen que decirle poner alarma 5 a.m. No, usted le dice ponme una alarma a tal o me quiero parar a tal hora. Y ya el motor es capaz de identificar lo que ustedes están hablando. Entonces, ese tipo de procesamiento es bien interesante, además de que me permite reconocer patrones que para un ser humano serían muy complejos. Si nosotros estamos hablando de datos y la cantidad de datos que se están manejando hoy en día es, pero exorbitante. Y nosotros tenemos una hoja de Excel de X millones de registros por X millones de registros. Ponerte a analizar celda por celda para identificar patrones y para poder ver qué es lo que te están dando esos datos es prácticamente imposible para un ser humano. Pero una inteligencia artificial te lo puede hacer así, porque tiene esa capacidad de manejar toda esa cantidad de datos, ¿no? Y bueno, tal como reconocimiento de patrones, reconocimiento facial, hay temas de reconocimiento de voz. Y realmente a lo que queremos llegar con esto, porque fíjense que estoy hablando como de muchas cosas, ¿no? Es que la aplicación de la inteligencia artificial es multisectorial. Yo no la puedo engranar en una sola cosa, tal cual como el blockchain, como estábamos conversando. Yo no lo puedo encerrar en un pequeño huequito del que no va a salir de allí. No tiene sentido. Limito la tecnología, que precisamente no es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿para qué voy a hacer esto? Para que todos mis procesos sean más eficientes. Entonces, si nosotros nos vamos en la práctica, ok, está bien, más allá de la película de Ex Machina, que si no la han visto, véanla, buena, vale la pena y además que ilustra muy bien todos los temas morales detrás de una inteligencia artificial. Eh, ¿En qué se está usando esto? En una recomendación. Cuando ustedes escuchan en Spotify X cantidad de canciones, entonces escucharon, no sé, 3 canciones de música clásica. Ellos ya van a empezar a armar un perfil para ustedes diciendo, oye, a esta persona le gusta la música clásica, le voy a mostrar tal cosa. Escucharon esa cosa, bueno, le voy a mostrar tal otra. Escucharon eso, bueno, quizá vamos a migrar a jazz, a ver si le gusta el jazz. Ah, bueno, pasé a jazz, perfecto. Empiezo a ver otras cosas. O mira, no, les pusieron 3 canciones de música clásica y ustedes las quitaron de una vez. Ah, no, vamos a ponerle otra cosa. Entonces les ponen pop. O no, les ponen rock o lo que sea. Ese tipo de recomendaciones son bien interesantes. En Netflix todo lo vemos. Cuando ustedes ven una serie, a la arriba, a mano derecha ahorita, creo que está la interfaz que ponen en verde, tanto por ciento de match. Eso significa que de acuerdo a sus gustos y a lo que ustedes han visto y lo que ustedes suelen ver en Netflix, esto se va a ajustar de tal forma. Y casi siempre la pegan, honestamente. Es increíble la eficiencia. Por eso si alguien les pide que les den su cuenta, díganle que crea otro perfil, porque si no le van a echar a perder eso totalmente. Yo le presté mi cuenta a mi hermano, eso es un desastre. Porque ahorita muestra todo lo que él ve y ya yo no me muestra nada de lo que yo quiero ver, porque la usa más que yo. Entonces, fíjense que esos son 2 ejemplos de cosas que usamos en el día a día. ¿Okay? Más allá de eso, cuando ustedes antes iban a buscar un DVD, íbamos a ver una película con un DVD. Oye, tenían que ver las reseñas, si les gustaba, si no, quién me la recomendó, cómo la voy a hacer, porque además que tenían que comprarla. Pero ahorita simplemente la empiezan a poner y casi siempre se va a ajustar a lo que ustedes quieren. Esto pasa con YouTube, esto pasa con cualquier plataforma, ¿no?
Y eso es algo en lo que se está usando. Ahora vamos a llevarlo a otro lado, a vehículos autónomos. Justamente hoy en la mañana, porque no fue casualidad, estaba escrito en frase, hoy vi un Tesla, aquí, en la esquina, saliendo al Eurovídeo. Le comenté a Edwin, también lo había visto. Los Tesla, igual que muchos carros modernos, tienen motores de navegación autónomos. Es decir, en sitios que cumplen ciertas condiciones, pueden navegar sin que ustedes estén pendientes del volante. Créeme que ese Tesla no, No, ese no lo navega tiene. Pero el punto es que cuando ustedes tienen un motor de navegación, empiezas a desbloquear muchísimas cosas. Y una inteligencia artificial bien entrenada, porque ahorita vamos a conversar de eso un poquito, puede lograr un mejor patrón de manejo que un ser humano, porque no se va a equivocar. Y eso es algo interesantísimo, porque aquí estamos hablando de máquinas. Eh, para temas de cargos fraudulentos, justamente Edwin al principio de la presentación daba un ejemplo de PayPal. ¿Ok? PayPal, empresa fundada por Elon Musk, cuando empieza a agarrar importancia y empieza a darse cuenta, oye, mira, por aquí están pasando muchas transacciones, entrena un motor de inteligencia artificial que puede identificar cargos fraudulentos con una tasa de equivocación del 0. Algo, 0.28, 0.3%, una cosa así. Un ser humano nunca va a llegar a eso. Porque claro, te permite analizar muchos datos de todas las transacciones y entrenarte con base en eso. Para temas de orientación, si yo tengo una página web y yo espero que en esa página web tenga 100.000 interacciones al día, es casi imposible que un ser humano o un equipo de seres humanos puedan manejar 100.000 interacciones al día. Entonces yo pongo un chatbot que me va a empezar a dirigir, quizás no me dé la respuesta específica que me dará un ser humano, pero oye, mira, no, tú necesitas hablar con recursos humanos porque tú quieres entrar en PwC, entonces habla con Joana. ¿Ves? Y entonces ahí ya Joana puede tomar la información más allá de que haya una persona que le diga que haga eso. Entonces fíjense que en todo este tipo de ejemplos que estamos conversando, lo que hace la inteligencia artificial es que aumenta lo que hace un ser humano. ¿Ok? Y parecerá tonto, parecerá algo como que, ay, no, es que esto es mentira, eso no, pero estamos viviendo todo hoy en día con un motor de inteligencia artificial que tenemos en nuestros bolsillos. Esto tiene mucho más potencia de lo que uno pudiera pensar. Y los celulares de hoy en día son muchas veces más poderosos que la computadora con la que llegaron a la luna. Entonces, si ustedes tienen un motor y usted le dice, mira, yo me quiero parar a las 3 de la mañana y él detecta que tiene que poner una alarma a las 3 de la mañana, imagínense el nivel al que estamos llegando, que eso ya está disponible para todos nosotros. Más allá de una aplicación empresarial, más allá de una aplicación que vamos a tener en el futuro, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Apple, que fue un ejemplo súper interesante. El lunes, casualmente, fue la conferencia de desarrollo de ellos, ¿no? Y ellos daban un ejemplo que tienen una foto, un perrito, y el perrito tiene atrás una playa y una gente, una cosa. Ellos agarraban, y literalmente en el ejemplo, con el dedo así, pullaban donde estaba el perrito y dejaban, y esto me dijo Siri por alguna razón, cuando dejas el dedo pegado, él reconoce que tú lo que quieres ver es el perrito y empieza a bordearlo con un motor de inteligencia artificial que reconoce nada más lo que es el perrito y te permite copiarlo como un objeto. Y entonces tú te llevas la foto del perrito sin el fondo, sin las personas que están atrás, sin la playa, sin nada, para los mensajes y lo mandas como un sticker. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas que parecen una tontería, que tú dices, ah, pero qué necesidad, le tomo la foto y la corto yo, no, no te importa tú, te la cortas inteligencia artificial. O todos los ejemplos de cuando uno toma una foto que atrás se te desdibuja un poquito el fondo, que se llama bokeh. El reconocimiento para que una hebra de pelo no te la reconozca y dos sí, cosas así. Eso es bien complejo porque tú tienes que entrenarlo. Entonces, ¿a qué vamos aquí? A que hay distintos tipos de inteligencia artificial. Si nosotros nos vamos de paranoicos y empezamos a pensar que las computadoras nos van a dominar, que no es el caso, nosotros no queremos que ese sea el caso, el potencial para hacer crecer al mundo y para apoyarnos como mundo es prácticamente ilimitado. Entonces tenemos como tres escalafones, porque se acuerdan que yo les dije que la implementación no necesariamente es que, bueno, vamos a tener una cosa casi que un ser humano al lado de nosotros, pero que sea máquina, ¿no? Tenemos la parte de inteligencia asistida, que esto está muy, 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 muy disponible hoy en día. O sea, en casi cualquier lado tú tienes algo de inteligencia artificial. Nuestros celulares, en el mismo Excel, en Word, en Google Sheets, todo. ¿Ok? Que te permite automatizar tareas repetitivas o tareas que sean muy estándar o cosas que consumen mucho tiempo. Entonces yo creo algo que me reconozca ciertos patrones o algo que me maneje ciertas cosas, pero muy sencillas. Una inteligencia aumentada que supone un cambio fundamental en la naturaleza del trabajo que estamos teniendo
donde yo voy a colaborar con máquinas para tomar ciertas decisiones en función de la información que me está dando esa máquina. ¿Qué hace esto? Que resalta el valor del ser humano, porque al final la máquina no va a tomar la decisión por mí. ¿Ok? Y después una inteligencia autónoma, que son sistemas continuos, muy adaptativos, que se encargan hasta de tomar decisiones en ciertos casos. Y ahí es donde empieza la cosa casi que de paranoia, ¿no? Oye, ¿y el ser humano entonces va a ser necesario? ¿No va a ser necesario? Sí, va a ser necesario. Siempre vamos a ser necesarios porque la realidad es que los optimistas, y Edwin y yo ambos somos optimistas, creemos que el mundo se va a amplificar a medida que la máquina te ayuda a procesar o te ayuda a analizar o te ayuda a evaluar datos. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener una visión muchísimo más grande de las cosas. Tal cual como Netflix puede reconocer mis gustos de películas, una inteligencia artificial podría conocer mis gustos en música. Imagínense si empezamos a llevar eso más allá del entretenimiento. Cuanto a elección de ciertas cosas del trabajo, en cuanto a capacidad de toma de decisiones con elementos que yo no necesariamente voy a poder ver como ser humano porque tendría que analizar una cantidad de datos que simplemente el tiempo físico no me da, ¿no? Y como hemos venido conversando, esto cambia el trabajo, pero cambia el trabajo porque está cambiando el mundo. ¿Ok? Recuerden que el trabajo y el mundo laboral, que van a ir ustedes bastante distinto al que Edwin y yo empezamos, es muy, muy maleable y siempre está, digamos, sujeto a las cosas nuevas que vayan saliendo. Y parte de esas cosas nuevas van a hacer que a medida que yo automatizo cosas, el trabajo se vuelve redefinido. ¿Por qué? Porque tal como pasó con el ascensorista en su momento. Yo antes tenía una persona que me pisaba los botones del ascensor porque no todo el mundo sabía hacerlo. Ahora tú tienes un tipo en el ascensor que te está pisando los botones y lo que piensa es que te va a robar. O sea, las cosas van cambiando, ¿no? Además de esto, hace que tú tengas una reclasificación de todo el trabajo y un reequilibrio. Porque si yo necesitaba 100 personas para que me analizaran esto, y ahorita me lo hace una inteligencia artificial, yo agarro esas 100 personas para que hagan otras cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. O para que me ayuden a decidir con base en eso. ¿Sí me explico? Entonces empiezas a adquirir otros tipos de habilidades y esto indudablemente va a afectar el mundo. Y hay ciertos sitios que van a salir perdiendo mientras que otros van a salir ganando. Esto a su vez lleva a que todas las personas que estén involucradas en ese tipo de automatización, en este tipo de cambios, se vuelven casi que imprescindibles, porque son las personas que están manejando el cambio que estás viviendo, ¿no? Y finalmente, esto empieza a darle muchísima más prioridad a elementos como creatividad, a elementos como innovación, como imaginación, todo lo que nosotros llamamos habilidades blandas. ¿Por qué? Porque al final tú le dices a Siri que te cuente un chiste y te va a contar un chiste, pero no vas a saber que ese chiste para ti es adecuado. O que, no sé, tú viviste algo en tu vida que hace que eso sea excesivamente gracioso. O que la población para la que estamos hablando ahorita sea adecuado. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas nunca las vamos a poder averiguar con inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que, ¿se acuerdan la primera grafiquita que mostramos que era una exponencial grande y una exponencial chiquita? ¿Se acuerdan ese espacio que teníamos allí? Ese espacio, ese caldo de cultivo, como lo llamó Edwin, es muy propicio para una startup. ¿Okay? Y el startup es parte de esto que nos cansamos de escuchar. No, que yo soy emprendedor. No, que los emprendedores. Realmente, un startup o un emprendimiento es una empresa o cualquier tipo de proyecto para buscar, desarrollar y validar un modelo de negocio. Pero yo quiero que ese modelo de negocio sea escalable, porque por más emprendedor que yo sea, yo quiero plata. O sea, al final todo esto se traduce en cuánto beneficio económico te va a dar, ¿no? La cosa es que un startup se enfrenta a una tasa, pero altísima de fracaso. Altísima, altísima. Por cada uno que llega a elementos altos, hay infinitos que fallaron atrás, ¿no? Y la idea es que tú llegas a ser exitoso, que tú llegas a ser influente y que te conviertas en un unicornio. Un unicornio es una empresa que esté valorada en $1.000 millones. ¿Ok? Hay varias de esas que ocurrieron, la mayoría de ellos en los sectores de servicios de Internet y de software, que, bueno, todo lo hemos visto con el boom de Silicon Valley y demás. Y aquí tenemos algunas, por ejemplo, ByteDance, que trabaja con temas de datos, Uber, que todos han escuchado hablar de ellos. Bueno, Uber es un unicornio, valorado ahorita en $72 billones, por cierto. Todos los temas de Airbnb, SpaceX, hasta Epic Games. Cuando lanzaron Fortnite empezó a crecer tanto que miren hasta dónde llegó, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A que
realmente cuando nosotros analizamos una startup tenemos distintos principios que hay que seguir. ¿Qué nos puedes decir de eso, Edwin? Y más allá del el tema de las startups, que es súper interesante y quería hacer un comentario ahí. O sea, no todo emprendimiento es un startup. Y eso es muy particular. Porque mucha gente dice, es que yo tengo yo estoy empezando una startup. ¿De qué es tu startup? No, hacer cupcakes, ponquecitos. Eso no es un startup, eso es un emprendimiento. ¿Okay? Un emprendimiento en el cual tú te estás aventurando a un modelo de negocio que ya está probado. ¿Okay? Y en algunos casos ya es exitoso o pudiese no serlo tanto, pero ya está esa relación, sí, ese modelo de negocio ya está en el mercado y realmente tú lo que estás es empezando a emprender en ese mismo modelo de negocio que existe. La startup es tratar de disrumpir ese modelo de negocio o crear un modelo de negocio nuevo. Y para eso, pues, necesito elementos que me permitan a mí llegar hacia allá. Entonces, elementos como el design thinking, ¿okay? Que es comprender las necesidades de los clientes de manera comprometida. Y aquí no es un tema es que yo voy a emprender en el negocio de los cupcakes porque yo sé que genera rentabilidad y no tengo competencia en mi urbanización, por ejemplo. No, aquí es no pensar en el negocio, es pensar en la necesidad de mi cliente. ¿Okay? Pensar en qué es lo que necesita de una forma bien comprometida y qué voy a hacer yo para diseñar un producto o un servicio que permita satisfacer esa necesidad. Eso es lo importante aquí. Entonces, bajo ese modelo, yo pues por supuesto necesito también un conjunto de principios. De hecho, empecé por donde no era, empecé por Design Thinking y tenía que haber empezado por Lean Startup. Necesito un conjunto de principios, ¿ok? Para poder diseñar esa startup, ¿ok? Diseñar ese modelo de negocio. Y Lean Startup es una metodología que me permite a mí hacer ese diseño, comprender y aprender esa validación del mercado. ¿Qué necesita el cliente? ¿Cuál es la necesidad que hay allí? ¿Okay? Que me permita a mí entonces hacer la startup, hacer ese emprendimiento, pero ese emprendimiento sobre un modelo de negocio que nunca ha sido probado. Y por eso es que Omar nos comentaba un poco acerca de la alta tasa de fracaso que tienen las startups. ¿Por qué? Porque son empresas que nacen probando cosas. ¿Okay? Nacen probando para ver si puedo satisfacer una necesidad o lo que yo pensaba era una necesidad del mercado. Y probablemente no lo era y por lo tanto mi startup va a tender al fracaso. Pero una vez yo tengo esos principios, he diseñado mi idea, he diseñado mi modelo de negocio, ¿ok? Y comprendo las necesidades, pues básicamente lo que tengo es que ahora empezar a tomar decisiones. Pero esa toma de decisiones para el startup no es la toma de decisiones tradicional que pudiese yo tener en una organización. Creo que es una toma de decisiones que probablemente está montado dentro de lo que sería una incertidumbre tremenda. ¿Okay? Porque es que yo necesito ser ágil y flexible sobre cosas que no han sido probadas. Entonces yo tengo que tomar decisiones de forma rápida, ¿okay? Para pues, tratar de maniobrar ese barco que se llama mi startup y que sea exitoso y no tienda al fracaso. Por supuesto, es muy posible que yo necesite asociarme con otras empresas. ¿Por qué? Porque mi emprendimiento, si bien puede tener una idea genial, pues yo no voy a poder arropar todo lo que está detrás de esa idea. O sea, Uber como idea, perfecto, una startup magnífica que revolucionó la forma como se compartía el transporte, okay, el tema puso en riesgo a las empresas de taxi, pero no era algo que podían hacer ellos solos. Ellos tuvieron que aliarse con empresas de tecnología para poder ofrecer ¿cómo se llama? La aplicación, ¿okay? Con empresas de desarrollo, porque probablemente no tenían la base de desarrolladores para poder hacerlo, con otras empresas para poder hacer las verificaciones de los vehículos y las certificaciones de los vehículos para que realmente estén aptos para ese tipo de transporte. Entonces, tengo que asociarme y, por supuesto, todo lo que es el aprendizaje del emprendedor, ¿okay? Porque necesito aprender de mis errores, pero de una forma mucho más rápida de lo que pudiese aprender una empresa tradicional. Todo esto lo que me va a conducir a mí es a probar esas ideas, a probar esos modelos de negocio para buscar ser ese unicornio que Omar nos comentó. Cambia. Allá va. Entonces, básicamente, hasta este momento lo que estamos es conduciendo cómo la tecnología va apoyando la generación de nuevos modelos de negocio y cómo esos nuevos modelos de negocio son startups. ¿Okay?
Pero una de las grandes revoluciones que hemos tenido en los últimos tiempos es, y de hecho lo mencionamos casi que al principio, son empresas que han nacido en ese caldo de cultivo, que han desdibujado esas fronteras que mencionábamos. Teníamos la frontera de las empresas tecnológicas, las empresas de las empresas de servicios financieros, del sector comercio, pero hay empresas que han nacido en innovación y que han borrado esas fronteras. Y esas empresas pues las podemos denominar EdgeTech. ¿Okay? Y pues vamos a ver cuáles son los tipos de este. No nos vamos a detener mucho acá pues para centrarnos en lo que son las fintech, pero vamos a mencionar varias de ellas. Fintech, que vamos a adentrarnos más adelante, son empresas que aplican la tecnología para mejorar actividades financieras. ¿Okay? Entonces, empresas que ofrecen, por ejemplo, billeteras de pago, pero que no son un banco, pero ofrecen medios de pago para facilitar esa transacción. Tenemos las InsurTech, que son empresas que aplican la tecnología, pero en el sector seguro. Sí, por ahí les vamos a dar un ejemplo bien chévere acerca de estas empresas. Por otro lado, tenemos las Legal Tech. Las Legal Tech aplican la tecnología, pero para el sector legal. Imagínense una inteligencia artificial que sea capaz de redactar documentos, contratos de compraventa, contratos de personal, contratos entre empresas, documentos para notaría, documentos para registro, que lo haga toda una inteligencia artificial. ¿Cuántos abogados se quedan sin trabajo? Muchísimo. Pues muchos abogados en el país se han centrado nada más en la redacción de documentos y no a lo que es realmente importante en la profesión, que es al análisis de leyes, a todo lo que es el tema de jurisprudencia y a todo lo que es introducir esos temas en tribunales. Tenemos empresas de HealthTech, uso de tecnología en la eficiencia de la atención médica, MarTech, que sería la combinación de marketing y tecnologías, y sabemos que el marketing actualmente con la tecnología casi que no se pueden divorciar, porque todas las herramientas tecnológicas que tienen el sector de marketing son de verdad que extraordinarias para poder captar mayor cantidad de clientes. Las AgTech, que es el uso de tecnología en la agricultura, y las RegTech, que es la tecnología para todo lo que es requerimientos regulatorios. Entonces, pero nos vamos a centrar más que todo en FinTech. ¿Okay? Y bueno, Omar le va a hablar un poco de los tipos de FinTech. Perfecto. Respecto a los ejemplos que decía Edwin antes, si nosotros analizamos, por ejemplo, el de Marketing Tech y volviendo a la inteligencia artificial, yo puedo ahorita y con herramientas que están disponibles en el país, mostrar, por ejemplo, una propaganda, ¿okay? Y hacer análisis de sentimiento de la persona que está viendo el video de la propaganda y ver dónde se centran sus ojos. Si está leyendo el texto, no, más bien está viendo para acá, entonces tú tienes que poner el texto más para acá, o no sé, cuando salió tal persona, la persona que está viendo el asunto puso mala cara, perdón, puso mala cara y entonces no estaba de acuerdo con el video y con lo que estaban viendo, o mira, no, ese actor le cae muy mal, cámbialo por otro. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Y están revolucionando la forma en la que tú haces el mercadeo, porque si tú tienes la data suficiente como para saber que yo quiero apuntar a Joana específicamente con un modelo de lápiz labial, y que además el color que a ella le va a gustar por la reacción que tuvo ante tal cosa va a ser tal. Imagínense la cantidad de beneficios que uno pudiera cosechar de eso, ¿no? Claro, no me sirve si solo se lo mando yo, no tengo que mandarlo a media Venezuela como para que funcione, ¿no? Pero ese tipo de cosas son bien interesantes. Y precisamente cuando se hace el análisis donde empezamos a ver que las fintech tienen mucha subdivisión. No es solamente aquella empresa que, bueno, que yo me llamo fintech, pero ¿qué haces tú? No, yo hago pagos electrónicos. No es solo eso. Es, por ejemplo, todos los temas de e-wallets, de pasarelas de pago, de transferencias transfronterizas de dinero, pero de forma sencilla. ¿Ok? Aquí hay ejemplos interesantísimos. Zinli lo está haciendo desde ese punto de vista que uno tiene una aplicación, de hecho, hasta puedes pedir una tarjeta física, puedes comprar en cualquier parte del mundo y lo que haces es que simplemente le vas cargando saldo, una tarjeta prepagada, ¿no? Por supuesto, todos los temas de criptomonedas y blockchain, como habíamos conversado, esto es una nueva forma de dinero digital y cada vez va a agarrar más importancia. Todavía está como dicen en inglés, teething pains, o sea, todavía tienes errores y todavía tienes como ciertos puntos de dolor porque estás creciendo. Pero sin duda eso va a venir, o sea, no se equivoquen, eso va a ocurrir. De hecho, si yo les pregunto a ustedes cuántos tienen efectivo en la cartera ahorita. Exacto. O sea, ¿desde hace cuánto no van a un sitio y le pagan, coño, mira, aquí tienes lo que te digan? No, casi todo, bueno, ahorita con los dólares, exacto, que no sean dólares, los dólares cambian eso un poquito, pero casi todo es por transferencias electrónicas. Y fíjense que son transferencias normales, ya estamos yendo al otro punto. Cuando dije Zinli por aquí, muchísimos hicieron así. O sea, conocen de lo que estamos hablando.
temas de finanzas alternativas, crowdfunding, recompensas, donaciones, lo que estábamos hablando de Apple antes. Si yo quiero una nueva forma de hacer finanzas, yo pudiera agarrar y meterme en un programa de recompensa. La que es como Burger King tiene uno, se llama el Whopper Coin. Y cada vez que tú compras te van dando crédito y entonces tienes una cantidad de dinero allí porque compraste muchos hamburguesas. Claro, son malos para la salud, etcétera, etcétera, pero al final realmente estás ganando dinero por comer hamburguesas, ¿sí me explico? Oye, una evolución de las tiqueritas esas que le daban ahora, que le iban sellando, o te pegaban los stickers para luego ganarte un... No, realmente lo que hiciste fue evolucionar ese modelo y llevarlo a un modelo fintech donde tienes una aplicación, un Whopper Coin que vas acumulando para en el futuro gastarlo dentro de la misma cadena. Correcto. Y también tenemos temas de asesoramiento y finanzas personales. Acuérdense que cuando uno no sabe de algo, uno busca a un experto que sepa de algo para que te ayude, al menos para que uno le agarre el hilo a la cosa, ¿no? Ahorita, si tú necesitas un análisis específico de tu caso, 100% hecho a la medida, tú puedes acudir a una inteligencia artificial que te va a analizar la data casi que mejor que cualquier tipo con mucha experiencia. Y eso te permite, a su vez, tener una comparación de productos financieros que en otro momento no necesariamente podías tener. Oye, ¿qué me conviene más? ¿Una cuenta con estas características en este banco o una cuenta con estas características en este banco por lo que yo tengo ahorita? ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas antes no eran tan fáciles de hacer. Y eso nos hace migrar a herramientas muy emprendedoras o temas de software, ¿no? Emprendedoras, empresariales o temas de software. Porque estamos viendo en casi todo aspecto, no solo en el aspecto financiero, que el software se está convirtiendo en un servicio. Ah, mira, yo quiero escuchar Spotify sin propaganda, yo tengo que pagarlo. Yo quiero, no sé, jugar en línea sin tener una computadora, yo tengo que pagar la suscripción a un juego en nube. Yo quiero ver películas en Netflix, yo tengo que pagarlo. Entonces, fíjense que todo se está convirtiendo en un servicio. Del mundo en el que vivimos ahorita es un mundo de servicios y mientras más servicios tengas, mejor va a ser tu atención y más tiempo le estás dedicando. Por tanto, todas las empresas están peleando no es por nuestro dinero, es por nuestra atención. Porque al final, ¿qué se traduce el servicio en dinero? Y a su vez, ¿en qué se traduce el dinero? La atención que tú le estás dando, ¿no? El tiempo. Y finalmente, bueno, bancos 100% digitales, que es una versión 100% en línea de un banco normal que te pueda permitir tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro y que a su vez te permita desarrollar todo lo que tú quieres desarrollar en un futuro y tener una relación duradera con esa gente porque empiezas a establecer una relación más allá del software, más allá del servicio, más allá del dinero, empiezas a establecer una relación humana, que es muy importante en estas cosas. Entonces, fíjense, impactos que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, bueno, le dejo a Edwin para que hable la de blockchain y la de Internet de las cosas. Yo nada más como le comento rapidito la de inteligencia artificial. Para temas de salud, ¿se acuerdan lo que hablábamos antes de Health Tech? Que Edwin se los mencionó. Yo puedo entrenar con informes clínicos reales de pacientes una inteligencia artificial. Y con base en eso puedo generar distintas opciones de tratamiento. Lo interesante es que la inteligencia artificial que entrenaron para este tipo de fines era más precisa que el 98% de los médicos y tenía una tasa de éxito y de mejora del paciente mucho más rápida, sin equivocaciones. Porque claro, yo estoy entrenándola no con uno, no con dos. ¿Cuánta experiencia podrá tener un médico? Un muy, muy buen médico. ¿Cuántos pacientes puede ver en su vida? Multipliquen eso por infinito y llegan a más o menos lo que tenemos la inteligencia artificial porque no es uno, no son dos, no son 100, no son 1000. Son millones de médicos con toda su experiencia entrenándola. Edwin, si quieres darle todos los otros ejemplos y después pasamos a la próxima. Vale, vale. Entonces, fíjense, por ejemplo, bienes raíces, ya creo que lo he mencionado, todo lo que son transacciones de propiedad a través de bienes raíces, la transferencia del inmueble, del apartamento, manejado a través de contratos inteligentes dentro de una cadena de bloques. Es decir, ya yo no tengo que generar un contrato de compraventa. Yo genero un contrato inteligente donde las partes se ponen de acuerdo, ponen el precio de referencia y una vez se ejecutan las condiciones, el comprador hace la transferencia al vendedor y la propiedad pasa al comprador. Esto es súper interesante porque de paso no solamente te automatiza el proceso, sino que tienes una base de datos lo suficientemente robusta como para gestionar la propiedad de todos esos bienes raíces. Si nos pasamos al ejemplo, para continuar con blockchain y cerramos con el ejemplo de Internet de las cosas, en comercio minorista, blockchain tiene el poder de registrar dónde se ha obtenido la materia prima y esto es primordial para ciertas cosas. Ahorita está muy de moda el tema de, bueno, que yo soy vegano, o me gusta la comida kosher, o me gusta la comida con determinada tema, si por ejemplo el ganado tiene que haber sido sacrificado con ciertas condiciones, ¿ok? ¿Cómo garantizar realmente que lo que me dice el empaque es verdad?
yo pudiese agarrar y decir, bueno, yo tengo un control acerca de todo lo que es la cadena de suministro del ganado, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la carne. Y yo a través de blockchain pudiese registrar desde qué fue lo que comió esa vaca, ¿ok? Durante todo su crecimiento, si se le puso o no se le puso algún tipo de vacuna, si sufrió o no sufrió algún tipo de enfermedad en la historia durante el crecimiento de ese ganado, ¿ok? ¿Cómo fue sacrificado? Si fue en matadero tradicional, cuáles fueron las condiciones mediante las cuales, en qué época, qué fecha exacta fue beneficiada esa vaca o ese toro, ¿ok? Si cumplió con la cadena de frío durante todo el proceso de transporte desde el matadero hasta las unidades donde la procesaron e inclusive en qué punto llegó al supermercado y fue picada en esa bandeja. Y de esa forma, a través de un código QR, yo puedo llegar al supermercado, escanear el código y ver toda esa historia. ¿Ok? Y yo me puedo pues dar cuenta de si realmente esa carne que estoy comprando cumple con mis exigencias como consumidor. Eso lo puedo hacer básicamente con el origen de cualquier alimento. Entonces, si es un alimento libre de gluten, yo puedo asegurar de que ha sido procesado, por ejemplo, en una molienda y que no tenía contacto en ningún momento con trigo o con cualquier alimento que contenga gluten, para asegurarme que no va a haber ni siquiera una traza de gluten en ese alimento. Y cerramos, no sé si damos este ejemplo de una vez con el de Insurtech. Sí, yo creo. Yo creo, vamos a combinarlo. De hecho, vamos a dar un par. Sí, porque Lo aquí, tenemos fíjense, acá. aquí ya hablamos de los vehículos autónomos. Esto al final, la idea es que sea como una recapitulación, ¿no? El tema del aprendizaje automático en todas las casas. Oye, imagínense que, bueno, aquí lo que pasa es que la energía es casi que regalada, ¿no? Pero por todos los temas de SG, un mundo más verde, etcétera, etcétera, yo quiero cuidar el consumo de mi casa. Y imagínense que yo tengo un sensor en la toma principal que me permite analizar cuánto estoy consumiendo. Oye, mira, no sé, yo dejo el televisor prendido todo el día, pues se me olvida. Y lo hago con bastante frecuencia. O, no sé, el tostador está pegado todo el día allí y consume una corriente parásita. O X cantidad de cosas. Te permiten analizar con inteligencia artificial y el Internet de las cosas cuánto tú vas a llegar a la casa, prender el equipo, apagar el equipo para que no haya ese gasto innecesario de energía. Todo el tema de la agricultura inteligente, que ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y lo de los gases. Bueno, yo puedo ir a una finta de micropréstamos. Esto me elimina toda la necesidad de tarjeta de crédito y me dan un préstamo así, porque no son préstamos demasiado grandes. Bueno, $10 para nosotros es una barbaridad de dinero. Por una empresa que te está dando préstamos realmente no necesariamente sí. Eso hace que me vaya a una fintech que me da una hipoteca digital en 24 horas más o menos. Yo no tengo que estar esperando mucho y apenas me dan la hipoteca, ya yo la puedo usar. Después voy a otra fintech que me optimiza ese préstamo. Ya yo tengo dinero. Ahora, ¿cómo puedo hacer para optimizar todo el proceso y para mejorar todo lo que me están dando? Y a su vez, después me voy a una organización, como estaba comentando Edwin, Legaltech o de regulación, que me revisa todo el contrato que está almacenado en blockchain, porque yo no estoy manejando nada, todo es digital, y finalmente analiza todo esto mediante un robot, pero de leyes, un lawbot, ¿ok? Que eso está pero súper en boga ahorita y cada vez se están desarrollando más. Para después llegar a esto. ¿Qué piensas de esto, Edwin? Mira, esto sería, una vez adquirida la propiedad, pues yo me voy con una organización Insurtech para todo lo que sería la gestión del seguro como tal. Entonces, fíjense, esto me va a analizar mediante la aplicación de Big Data, inteligencia artificial o drones, todo lo que sería el análisis de las condiciones, es decir, dónde está ubicado el inmueble, cuáles son las inmediaciones, los riesgos que tiene asociado alrededor, si hay riesgo de inundación, si hay riesgo de incendio, si hay riesgo de servicios eléctricos, todo eso mediante el uso de estas tecnologías para ofrecerme una póliza ajustada a las necesidades de ese inmueble en particular. Y por último, pues estaría utilizando el ACTEC para todo lo que sería, bueno, en este caso, pues si quisiera
comprando no es un apartamento, sino más bien un terreno. Exacto. ¿Ok? Todo lo que sería el análisis de la producción pronosticada de ese terreno, digamos si es un terreno que voy a utilizar para temas de agricultura, entonces el uso de la tecnología para la medición del pH del suelo, los nutrientes que están, las fuentes de agua, si el agua es correcta para mantener hidratada, de hecho el tiempo en el cual puedo tener o no puedo tener fuentes de agua natural para el riego de ese terreno y con eso pronosticar cuál va a ser la producción de mi terreno. Entonces, ese contrato de seguro, ese análisis de la información, todo eso adicionalmente almacenado en una cadena de bloques. Entonces, fíjense cómo las tecnologías van convergiendo. Y aquí, pues, hemos tocado básicamente 2, pero nombramos 8. ¿Okay? Nombramos 8 al inicio que las podemos colocar en otra de nuestras charlas. ¿Okay? Entonces, de hecho, fíjense que el COVID-19 ha destacado la importancia de las empresas EdTech o de las fintech. ¿Por qué? Porque durante pandemia, básicamente todo lo que ha sido delivery, todo lo que ha sido medios de pago, todo lo que ha sido empresas innovadoras que nos están ofreciendo un servicio mediante el cual no tenemos que salir de nuestra casa para realizar lo que queríamos realizar, eso puede catalogarse dentro de estas empresas EdTech. ¿Ok? Entonces, es muy particular porque, fíjense, son ágiles, pueden recuperarse y responder rápidamente ante la incertidumbre. O sea, estas empresas que estaban diseñadas para el tema de delivery rápidamente, pues captaron toda nuestra atención. Yomi, Pedidos Ya, que eran empresas que no nacieron necesariamente en pandemia, pero la pandemia los potenció porque tuvieron la capacidad de adaptarse y de responder a esa necesidad del mercado. Antes de la pandemia era raro conseguir un delivery, o sea, realmente raro. Y es una cosa como que súper específica de algunos sitios que casi que te lo hacían como un favor. Ahorita si no hay delivery no tiene sentido el local. Miren cómo va cambiando, ¿no? Sí. Y lo que sí es cierto es que esto no quiere decir que el mundo se va a migrar hacia allá y pues las empresas tradicionales van a dejar de existir. No, lo que sí va a haber es una cooperación entre el mundo tradicional y estas empresas del nuevo milenio, estas empresas donde la relación banco-fintech va a ser casi que simbiótica. Es una relación que se tiene que dar, porque los bancos están allí, tienen una estructura muy interesante, porque ellos tienen estructuras de cumplimiento, tienen estructuras que están legisladas y que están protegidas y reguladas a través de distintos mecanismos, ¿ok? Y que están allí por una razón, o sea, se han creado para proteger el dinero de las personas, entonces, pero no tienen la agilidad de una fintech. Entonces, una relación simbiótica entre la banca y la fintech es algo que está allí en la palestra y de hecho cuando nacieron las fintech se decía y se cuestionaba el futuro de la banca. Y nosotros siempre fuimos de los que opinábamos, no, la banca no va a dejar de existir. Aquí lo que va a pasar es que las fintech tienen una agilidad que no tiene la banca, pero la banca tiene una estructura que no tiene la fintech. Y las dos van a tener que complementarse de alguna forma y eso es lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque podemos beneficiarnos no solo de esas regulaciones y de esos controles que están allí en la industria tradicional, sino también de ese conocimiento. La historia de la banca es de décadas y de siglos atrás, ¿okay? Y conocen cómo se analiza el perfil de riesgo de un cliente. Eso no lo conoce la fintech. A pesar de que le pueda meter tecnología a ese análisis de riesgo, realmente los modelos están desarrollados en los esquemas tradicionales. Y la fintech no tiene el músculo para meterse en negocios tan grandes como pudiese ser el negocio hipotecario. Sí te puede dar ventaja a través de crowdfunding, a través de financiamiento, de microfinanciamiento bien interesante, pero realmente es la banca la que tiene el músculo para hacer ese tema de una forma bien fuerte. ¿Okay? Entonces, esas relaciones simbióticas lo que está es progresivamente adaptándose, creándose y nos está generando una oferta de productos y servicios súper interesantes para el futuro. ¿Okay? Antes de que cerremos, le voy a dar un último ejemplo bien particular que está pasando con el tema de las empresas Insult, de la fintech y eso. Imagínense el hecho de que yo pueda tener un vehículo y asegurarlo no por el año, que es lo que normalmente aseguramos, ¿okay? Sino asegurarlo en el momento en que lo uso. Es decir, yo lo aseguro, o sea, yo voy diversificando mi seguro. En el momento en que el vehículo está en uso, lo estoy rodando, en ese punto una aplicación a través del Internet de las Cosas va detectando que yo estoy rodando con el vehículo y en ese momento su seguro es
contra daños en caso de accidente. Y en el momento en que lo estaciono, lo dejo estacionado en la calle, automáticamente la póliza de seguro cambia, ya no es contra daños, sino contra robo. ¿Okay? Entonces, eso hace que el perfil del seguro es que ya yo no tengo por qué asegurarlo a todo riesgo, porque a todo riesgo implica un costo alto en la prima, sino que yo lo voy asegurando por tiempo de uso y por tiempo parado. Entonces, en ese caso, las primas empiezan a disminuir de precio. Y más aún, pensando en seguros de salud. Uno no todos los días se lanza en paracaídas, ¿verdad? Pero qué bueno sería que yo con mi póliza de salud, que probablemente no me cubre temas de deportes extremos, pueda en el momento que esté antes de montarme en el avión activar una póliza extra, por si acaso, pagándola a través de un contrato inteligente con el uso de una criptomoneda, ¿okay? Que me va a cubrir, por si acaso, un seguro de vida, porque ya no sería un seguro de salud contra accidentes, porque te aseguro que del accidente no salgo, pero una póliza de vida, ¿okay? Mientras cual si pasa algo, bueno, y esa póliza me va a cubrir nada más durante la caída en paracaídas. Y una vez que yo pise suelo y diga, ya estoy bien, listo, ese seguro se acabó. Esas cosas solo pueden pasar con las empresas EdTech, en este caso una InsurTech o una FinTech. ¿Okay? A modo de conclusión, vamos a hacer un pequeño ejercicio de observación como para afianzar todos los conocimientos, ¿no? Hablamos de tecnologías y hablamos de cómo esas tecnologías están cambiando el mundo, ¿no? Imaginemos, yo voy saliendo de aquí. Agarro por mi celular, llamo a mi carro que autónomamente me va a venir a buscar y que ya sabe exactamente el nivel de aire acondicionado que yo quiero. Me lleva a mi casa, que sabe exactamente dónde es, sin yo tocar nada. Llego a mi casa, en lo que yo estoy llegando a mi casa por los sensores y se cuentan las cosas, se van activando todos los elementos de los seguros y la temperatura dentro de mi casa y se prende el horno porque yo tengo ahí un pasticho que está esperando a que yo lo cocine. Yo abro la nevera, saco un vaso de refresco, la nevera detecta que ya el refresco se acabó, me pide por X, vamos a decir Amazon, a falta de una mejor tienda, por Amazon una cantidad de refrescos que me van a venir a casa y me los van a entregar un dron. Ese mundo que suena tan ficticio y tan, wow, no, eso está pasando ahorita. O sea, todo lo que les acabo de escribir puede pasar exactamente ahorita sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complicación. Ahora, si abstraemos un poquito más eso y ya no lo llevamos al ámbito de nosotros, que es muy fácil de entender, traámoslo al ámbito de empresas. Imaginemos a lo que se puede llegar y veamos lo que está pasando con las fintech, que sin lugar a dudas están cambiando la industria financiera y que están siendo tan fuertes que tienen que hacer relación con los bancos, como les habíamos comentado, y vemos que el mundo en el que vamos a vivir ahorita es simplemente apasionante lo que va a pasar, porque estamos en una época de muchísimos cambios. Entonces, nuestro llamado es, ustedes que son estudiantes, que están preparándose para todas estas cosas, tómenlo con pasión, tómenlo con esa curiosidad propia que nos va a permitir llegar mucho más adelante. Si tienen alguna pregunta, duda, miedo, rollo, trauma, inquietud, para eso estamos. Si quieren abrimos, hay una pregunta aquí de los que están conectados virtualmente. Okay. Dice, buenos días, ¿cómo está cambiando la red blockchain la contabilidad? ¿Sustituirá los software tradicionales de transcripción y presentación de informes de información financiera? Fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque sí, blockchain está afectando los temas de contabilidad. De hecho, a nivel del Colegio de Contadores en Venezuela ya ha habido pronunciamientos relacionados con la forma como se deben contabilizar las criptos dentro de la contabilidad. Y a nivel internacional el debate sigue abierto. ¿Okay? Más allá de eso, lo que sí es verdad es que los software de contabilidad pudiesen aprovechar la tecnología blockchain para implementar controles dentro de lo que es los registros contables. Llámese, y en estos días tuvimos una conversación bien interesante donde nos decían que cierto sistema, creo que era SAP, que era bastante odioso porque cada vez que se hacía un ajuste o se hacía un cambio, pues quedaba, no lo dijeron así, quedaba el chismosito. Quedaba el chismosito ahí diciendo quién hizo el cambio. ¿Okay? Y quedó registrado el cambio en el tema. Pero es que si implementamos tecnología blockchain en la contabilidad, no es que te va a decir quién hizo el cambio, es que no puedes hacer el cambio, sino que tienes que ajustarlo realmente. ¿Okay? Entonces vas a tener la transacción original, que sería ese registro contable original, y vas a tener el registro contable que lo ajusta. ¿Okay? Entonces vas a tener ambos. Y eso a nivel de control es bueno. Es bueno porque vas a siempre tener el error y la transacción que ajustó el error. Entonces ya va más allá del chismosito, sino que es que no puedes revertir lo que hiciste. Entonces los software de contabilidad se pueden beneficiar de ese tema. ¿Ok?
Y si quiere, sacamos esta última que está aquí en virtual para darle el paso a ustedes que están por acá. ¿Cuál es el estado del arte en desarrollos de EdTech en materia de análisis de estado financiero o en gestión de riesgo? En gestión de riesgo es bien interesante. No sé, Omar, si quieres contestar eso Sí, por allí. con arte se refieren a arte tipo pintura, No, música, no. etc. Estado del arte es como estamos ahorita. Ah, ok. No, estado del arte en los desarrollos. Yo sé que en gestión de riesgo hay desarrollos muy interesantes dentro del punto de vista de las ESTEC, con todo lo que sería el screening de las personas, el análisis de riesgo. E inclusive puedo traer a colación un ejemplo muy particular de un banco europeo que se llama N26, un banco digital. Es un banco que para cualquier ciudadano europeo puede descargar la aplicación y abres una cuenta desde tu celular, solamente escaneando tu identificación europea y tomándote una foto, una serie de requisitos. Ellos tienen un modelo de gestión de riesgo bien particular y es, como yo no te quiero ver la cara, porque yo no tengo una agencia, de hecho, solamente tienen a nivel de países una sede por cada uno de los países menos Alemania. Él es alemán el banco y en Alemania no tiene sede porque el regulador alemán se lo permitió. Pero luego en España el regulador le dijo, ok, tú puedes ser un banco digital, pero tienes que tener una sede. Okay, entonces tuvieron que establecer así una sede en Francia, una sede en Italia, una sede en España. Pero su modelo de gestión de riesgo es, yo no te quiero ver la cara, pero yo necesito conocerte como cliente, ¿okay? Para poder saber hasta dónde te permito. Entonces, en el momento que tú abres la cuenta, tú tienes un límite, no me acuerdo si son 1.500 euros. O sea, tú puedes tener hasta 1.500 euros en tu cuenta, ¿okay? Y hacer transacciones hasta por tanto monto mientras yo te conozco. Entonces, el modelo de gestión de riesgo es aprendo con modelos automatizados, con el uso de inteligencia artificial, aprendo de tus patrones de consumo, tus patrones de recibir dinero, y en función de que voy aprendiendo, yo te voy permitiendo o te voy abriendo esos límites. Entonces digo, bueno, ya yo sé que tú eres una persona que cumple con los patrones que yo te tengo establecido, por lo tanto te puedo aprobar un poco más de límite mensual de recibir dinero o de hacer pagos. E inclusive puedo llegar al punto donde digo, oye, te he conocido lo suficiente y sé que eres una persona que tiene ingresos mensuales constantes, por lo tanto te puedo aprobar una tarjeta de crédito hasta por tanto monto. Y todo eso mediante el uso de inteligencia artificial que va analizando ese patrón y ese modelo de gestión de riesgo crediticio para irte permitiendo nuevas cosas. ¿Ok? Entonces, y en materia de análisis financiero, fíjate que, bueno, más allá de las ESTEC, si quieres podemos hacer el comentario de Halo, lo que nosotros tenemos de Automation para todo lo que es análisis de estado financiero. Sí, hay una automatización que hace que tenemos aquí a nivel de firma, que es que uno extrae los datos con una herramienta especializada y esos datos suben a una nube que a su vez entra en una aplicación y te hace el análisis completo de todo. ¿Ok? Ese análisis te permite a su vez que tú pongas ciertos parámetros y configurar ciertas cosas para tener un análisis más fuerte. Y últimamente hay otro análisis que funciona de la misma forma, pero que está basado 100% en inteligencia artificial, que puede llegar a tener un nivel de detalle muy robusto que requeriría de X cantidad de contadores y economistas para llegar a la misma información. Tanto así que tenemos ejemplos de que empresas en donde se ha mostrado digamos, el resumen de ese análisis, te dicen, oye, pero es que yo no me había dado cuenta de esto y esto tiene pasando, no sé, X, 10 años. Yo no me había dado cuenta de esto y eran patrones muy difíciles de entender para un ser humano, pero que la inteligencia artificial te los agarra así. Ese tipo de cosas están pasando hoy en día, están pasando con nosotros en PwC, en nuestro trabajo del día a día, y es bien interesante cómo está funcionando. Yo me quedé con la cosita del arte, pensando en arte de música y demás. Yo estudié música también en un conservatorio. Entonces, al nivel musical está pasando algo bien interesante. Cuando tenemos una fintech de microtransacciones, yo como artista puedo poner X cantidad de mi trabajo en blockchain y ese trabajo va a tener una remuneración mejor para mí y va a ser más barato para la persona que lo va a comprar que esté en una plataforma grande. El tema es que la distribución de eso todavía no es tan fácil, pero a nivel de remuneración puede funcionar muy bien. ¿No hay más preguntas por ahí? Por aquí en el chat no. No sé aquí en la audiencia si Pregunta. tiene una pregunta. Alguien. Es el miedo. ¿No? Si no, ajá. Sé que la inteligencia artificial tiene cierta capacidad. Creo que ese sería como que el gran que no podemos especializar nosotros. No sé si ustedes conocen
avance que se tenga de investigación con inteligencia artificial. Sí, Particularmente que ellos el conocimiento nuevo. O sea, algo que estén descubriendo. sí. Totalmente. Por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas se utilizaron supercomputadoras y muchísimos motores de inteligencia artificial que te permitían decodificar cosas que para el ser humano tardaban mucho. Y en ese decodificar todo lo que necesitaban hacer a nivel de cadenas de proteínas, etcétera, etcétera, te permitían tener análisis mucho más rápido. Eso es efectivamente investigación para el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Y eso pasó hace un par de años. Y más allá, en tema de generación de conocimiento, tenemos un ejemplo genial, porque hubo dos equipos de investigación que desarrollaron dos inteligencias artificiales y las pusieron a hablar. Eso sí, peligroso. Eso sí fue, bueno, peligroso, entre comillas. Pero esta es generación de conocimiento al final. Pues pusieron a hablar a las dos inteligencias artificiales. Entonces, en un principio, ellas se comunicaban en inglés porque era el idioma que entendían. Entonces, los investigadores veían los mensajes entre ellos. Poco a poco ese lenguaje se fue simplificando, entonces ya no eran oraciones o frases estructuradas, sino cosas más, o sea, palabras más simples, posteriormente algunas sílabas, y llegó un punto en donde realmente los investigadores dejaron de entender qué era lo que se decía en las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales generaron un nuevo idioma, ¿okay? Entre ellos lo suficientemente eficiente como para mejorar la comunicación sin tener la incomodidad o las imprecisiones del lenguaje que nosotros hablamos. ¿Okay? Entonces, básicamente las inteligencias artificiales entendieron que nuestros idiomas no son lo suficientemente eficientes para garantizar una comunicación entre ellas y desarrollaron un nuevo lenguaje para hacerlo. Por supuesto, los investigadores se asustaron, apagaron las inteligencias artificiales y lo dejaron allí como un caso de estudio, ¿okay? Pero al final es unas inteligencias artificiales que generaron nuevo conocimiento, generaron un nuevo idioma y que es un idioma lo suficientemente eficiente como para poner dos máquinas a hablar. ¿Okay? Entonces, en términos de investigación, si eso no es unas inteligencias investigando para generar algo nuevo, no creo que haya otro mejor ejemplo que ese. De hecho, hay un ejemplo que ilustra muy bien esto en la película Her, la que es con Scarlett Johansson, que ya es una inteligencia artificial, que oxida. Vean, no les voy a spoilear lo que pasa, pero o sea, hay un ejemplo que es muy claro de que ella se empieza a comunicar post-verbalmente, lo llaman en la película, porque ya no tiene necesidad de estar conversando como estamos conversando nosotros ahora. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Her, HR, ella en inglés. Esa y Ex Machina. Recomendaba las dos, de verdad, son muy buenas. Mira, por ahí están las dos. Creo que todavía no se ha logrado traducir. No se logró. Lo intentaron, pero no lo lograron. Y por eso fue que literalmente las desconectaron. O sea, no es que las apagaron, las desconectaron para que no haya forma de que eso siga porque no sabían qué estaba pasando. Exacto. La información entre bancos para un usuario. Sé que en otras partes del mundo ya se usan y cuáles en las cuales pueden tener información, resúmenes de lo que gastan, y como que simplifica los análisis de capacidad de las personas. Sé que si no lo han probado aquí. No se ha probado aquí porque hay un tema. O sea, para que eso sea posible, tenemos que entrar a un mundo financiero que esté apalancado en APIs. ¿Okay? Es decir, que el banco esté dispuesto a ofrecer mecanismos de conexión a la plataforma para que terceros se conecten y extraigan ese tipo de información. ¿Okay? Y de esa forma, pues, teniendo varios bancos montados sobre ese modelo, puede venir una fintech y desarrollar una aplicación que extraiga mi información como cliente en todos esos bancos y me haga un resumen. Eso en Venezuela en este momento no existe. ¿Okay? Hay bancos que están empezando a caminar ese camino, valga la redundancia, para irse a un modelo basado en APIs. Hay otros países, y de hecho, por ejemplo, en la Unión Europea es un mandato de que la banca se migre a servicios basados en API para permitirle a la fintech hacer ese tipo de cosas.
Lo que sí es interesante es que en el momento en que esto pasa, pues puede haber empresas o emprendedores, startups, que empiecen a desarrollar cosas como el análisis crediticio, más allá de estructura, que sería mi análisis crediticio en el banco mercantil, por ejemplo. El banco mercantil tiene todo mi análisis crediticio, pero probablemente no es el mismo que pueda tener banco provincial. ¿Por qué? Porque tengo más límite en uno que en el otro, utilizo más una tarjeta que el otro, en uno puedo tener un crédito hipotecario y en el otro no. ¿Ok? Hasta tanto no haya una interfaz que yo pueda utilizar para cruzar esa información, que en su momento en Venezuela existía el SICRI, pero que eso pues se decretó como ilegal, no hay un mecanismo para poder utilizarlo. Pero básicamente la limitación actual es o se hace de forma interbancaria, ¿okay? Es decir, todos los bancos puestos de acuerdo para compartir la información, pero es un análisis de la banca, como pasó con Pago Móvil, ¿okay? Toda la banca ha puesto de acuerdo junto con una serie de switches transaccionales, que sería en este caso con Nexus y switches 7B, para establecer un servicio que permita hacer transferencias P2P de forma instantánea. ¿Okay? Eso es una forma de hacerlo, pero lo otro sería permitirle a las empresas fintech conexión con el ecosistema financiero para poder extraer la información y hacer ese tipo de análisis. Y fuera del país, si tú tienes Google, creo que se llama Wallet también, sí. Apple se llama Wallet, la aplicación. Viene por defecto con los iPhone y tú simplemente teniendo tus cuentas de afuera y gastando por allí, tú puedes hacer y ver un reflejo exacto de lo que está pasando y hacer las comparaciones y el análisis de todo lo que necesitas revisar allí. Pero, o sea, como te comentaba, en el país no se puede por limitaciones que van más allá de nosotros. Por aquí comentan que el proyecto ese de las dos inteligencias que hablaban lo estaba financiando Facebook. No estoy claro, no sé. No recuerdo ahorita, pero... Yo recuerdo que leí de noticias en BBC, pero no recuerdo quién lo está financiando. ¿Alguien más? Vamos, pregunta. Es que el minado no es inteligencia artificial. Es otra Es un cosa. proceso aparte. Es un proceso. No, es que no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Proceso donde tú estás usando los recursos del CPU o de la tarjeta de video para resolver problemas matemáticos. Cada vez que tú resuelves un problema matemático, te van dando un poquitico de algo que a su vez tú vas armando para tener la plata. No tiene nada que ver con inteligencia artificial. Respecto a la reserva, allí sí es bastante más complejo. Es un tema complejo porque al no ser consideradas monedas de curso legal, es complejo que la banca pueda tener reservas en criptomonedas. Sí hay iniciativas a nivel mundial donde la banca se está poniendo de acuerdo en el uso de esquemas de blockchain para pues simplificar algunas transacciones transfronterizas Y crear las propias. O sea, de hecho, Ripple como criptomoneda nace por una necesidad de decir, bueno, ¿cómo son las transacciones transfronterizas? Bueno, la gran mayoría pasa a través de Swift como plataforma, ¿ok? Pero entonces necesito, yo se lo decía, esa estructura donde tengo el banco, el corresponsal del otro banco, o sea, una estructura grande para poder garantizar esa transferencia transfronteriza donde Swift es el intermediario que está allí metido. Ripple nace como una criptomoneda para hacer que las transferencias sean de banco a banco directamente sin tener que pasar por esos temas. Entonces, la banca a nivel global está analizando esos casos de uso y ya inclusive está apostando por la creación de bien sea tokens propios o criptomonedas propias para sus clientes o apostando a lo que sería integración con otros bancos a través del uso de criptomonedas. Pero reserva, el único país que en este momento conozco que tiene autorizada para generación de reserva es El Salvador, que aprobó, y es un desastre, pero bueno, por otras razones. Porque claro, aprueba Bitcoin como moneda de curso legal y el mismo Estado agarra y genera unas reservas en Bitcoin. ¿Qué pasó? Que las generó cuando el Bitcoin estaba a cierto precio y con la caída del precio del Bitcoin pues se generaron unas pérdidas bien importantes pues, en términos de patrimonio, que a nivel de gobierno pues no es nada fácil de justificar el decir que yo tenía unas reservas de tanto y ahora todo eso se cayó
nada más por una variación de precio y no porque haya habido algún tipo de desbarajuste fiscal o tributario, lo que sea que tengan ellos que hacer. Entonces se están generando esos desastres. Pero allí sí está permitido que entonces la banca genere reservas en Bitcoin porque Bitcoin es una moneda de curso legal dentro del país. Recordemos que es excesivamente volátil. Y eso es una... Son excesivamente volátiles. Y ese es uno de los contras que tiene actualmente las criptomonedas. Hasta tanto esa volatilidad no se supere, que como toda tecnología nueva, cuando salió el mercado de valores era súper volátil. Actualmente tiene cierta estabilidad financiera, pues se espera que las criptomonedas pasen por lo mismo. O sea, va a llegar el punto en que el precio de las cripto va a ser lo suficientemente estable como para generarnos cierto nivel de seguridad en utilizarlas como reserva de valor. El tema de la legalidad Es un tema que si bien se puede abordar algunos puntos dentro de la legislación actual, llámese por ejemplo la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, ¿okay? Y los decretos que han salido relacionados con el uso de las criptomonedas y la tecnología blockchain, todavía no está lo suficientemente listo, ¿okay? O sea, sí hay cosas que se pueden abordar, pero digamos que si hay una voluntad para poder establecer y migrar esos procesos hacia una cadena de bloques, todavía falta cierta legislación que haga posible la validez legal de esos contratos digitales en el ámbito jurídico y luego de que realmente esa blockchain sea sustituto de lo que sería un registro inmobiliario actual. A modo de comentario, ya quizás un poco más general, ¿no? Todas estas cosas son excesivamente novedosas y por tanto no tienen legislación formal en casi ningún aspecto, más allá de ciertas cositas que controlen, si hay cierta legislación, pero más allá de eso es complicado encontrar legislación y precisamente el mundo, no Venezuela, el mundo se encuentra trabajando para esto, ¿no? Tal como dijo el ejemplo de la bolsa de valores Edwin, este tipo de cosas eventualmente van a ir estableciéndose un poco más, van a ir siendo un poco más comunes y con base en esa, digamos, cotidianidad que van a ir agarrando, va a estar un poco más claro el panorama futuro. Pero lo interesante ahora es que estamos precisamente en una época de tantos cambios que no solo están cambiando algunas cosas como había pasado hasta ahora, sino que están cambiando diametralmente la forma en la que nosotros vivimos, literalmente, absolutamente en todo aspecto. ¿Alguien más? Ah, pregunta. ¿Les parece interesante las cosas? Bueno, perfecto. Bueno, Si no hay más preguntas, sí, muchísimas gracias a todos por participar, a los que tenemos conectados virtualmente. Gracias por estar allí. Yo estuve que si toda la cosa aquí, disculpe con lo que está conectado virtualmente. Buenísimo. Entonces, pues quedaríamos la semana que viene con la siguiente jornada, que si me recuerdas, Giovanna, ¿cuáles son las que vienen la semana que viene? Mercado de capitales y SG. Okay. Entonces, la semana que viene, Mercado de Capitales y SG, ambas geniales, realmente, con Rodrigo y con Verónica. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado.